Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, bienvenidos a este nuevo webinar organizado por Isaac Valencia. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Y en el webinar de hoy vamos a hablar de gestión de crisis, iniciativas de control y seguimiento de la comunicación externa. En este webinar vamos a ver cuál es la forma óptima para que una organización sea capaz de definir una respuesta rápida, conjunta y alineada ante determinadas circunstancias para evitar un daño mayor. Y para contarnos cómo hacerlo está Carlos Martín. Carlos Martín, muchas gracias Carlos, es actualmente responsable de proyectos del Departamento de Consultoría de Audisec y está certificado como Lead Auditor de la 22301 y de la 27001. Cuenta con 6 años de experiencia en consultoría, auditoría e implantación en el software integral de Audisec. Pues, Carlos, cuando quieras. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a este seminario web, ¿de acuerdo? Y tener la oportunidad de poder charlar con todos vosotros. Como bien ha indicado Carlos, mi nombre es Carlos Martín, trabajo como responsable de proyectos en el Departamento de Consultoría de Audisec. Y bueno, para quien no conozca Audisec, simplemente somos una consultora que hacemos asesoramiento y damos apoyo a diferentes empresas en materia, por ejemplo, de seguridad de la información, o protección de datos, continuidad de negocio, gestión de riesgos y, por supuesto, también gestión de crisis, que es del tema del que me gustaría hablar hoy con vosotros, ¿no? Concretamente de un aspecto muy específico, que serían las iniciativas de control y seguimiento de la comunicación externa, ¿de acuerdo? Es decir, todas las estrategias, estructuras organizativas y todos esos planes que garantizan una comunicación eficaz con el exterior durante un incidente alterador, es decir, una contingencia, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, en primer lugar, disculparme porque, bueno, por si me oís toser, acabo de salir de un pequeño resfriado, espero no molestaros mucho durante el webinar. Bien, la presentación la hemos dividido en 5 partes. Por un lado, explicaremos qué es esto de la comunicación externa de crisis, porque es importante, y las características o requisitos que debe cumplir esta comunicación tan concreta, ¿verdad? En segundo lugar, veremos cómo se relaciona esta comunicación con los diferentes stakeholders, conocidos como partes interesadas, terceras partes. Entraremos en el tercer apartado a valorar, bueno, pues qué apartados, qué información mínima debería contener esos planes de comunicación externa, y sí que entraremos en detalle en algunos de estos apartados. Y bueno, una vez que hemos visto esos requisitos del plan de comunicación, pasaremos a ver diferentes estrategias o recomendaciones para asegurar que nuestro plan de comunicación externa en el futuro, en caso de una crisis, va a responder adecuadamente. Y finalmente, pues un resumen de las ideas principales que nos gustaría que os quedarais de este webinar. Muy bien. Bien, en primer lugar, perdonadme que minimice, perfecto. En primer lugar, para poder definir qué requisitos o qué importancia tiene esta comunicación externa, debemos saber a qué nos estamos refiriendo exactamente, ¿no? Bueno, aquí tenemos una pequeña definición. La comunicación externa en situación de crisis no es más que la transmisión de información realizada al y desde el exterior de la entidad con el fin de dar a conocer el estado de situación con respecto a un incidente de crisis. ¿De acuerdo? Es simplemente ese intercambio de información con respecto a terceras partes que se hace durante esa situación de crisis. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué importancia tiene? ¿Por qué es importante tener un plan actualizado de comunicación externa? En primer lugar, por la intervención necesaria de terceros. Es decir, estamos en una situación de crisis y seguramente, dependiendo de ese evento, pues tendremos que hacer uso de proveedores o de otros agentes externos, ¿no? Bueno, pues el tener un protocolo de comunicación externa en contingencia que esté probado, testeado y actualizado nos garantiza que esos avisos y esa intervención de terceros se haga de forma rápida y efectiva. Por otro lado,
preserva la imagen de nuestra compañía. Es decir, si nosotros respondemos de una forma adecuada y eficaz ante terceros, vamos a minimizar la posible fuga de clientes y también evitar que en un futuro pues posibles clientes decidan no contratar con nosotros. ¿De acuerdo? Perdonad un momento. Bien. En tercer lugar, tenemos a las partes interesadas. ¿De acuerdo? Un plan de comunicación externa de crisis garantiza esa retroalimentación, ese contacto directo con nuestros diferentes stakeholders. Y en último lugar, previene posibles especulaciones que por falta de información, pues agentes externos puedan llegar a hacer, las notables fake news, por ejemplo, ¿no? Ante una falta de información, bueno, pues diferentes partes interesadas pueden empezar a hacer diferentes especulaciones. Gracias a la comunicación externa podemos minimizar esos daños. Bien, ¿qué requisitos debe tener esta comunicación tan específica? Bien, en primer lugar, debe ser exacta y veraz. Nuestra recomendación es que durante una situación de crisis, la comunicación bueno, pues debe contener información real. Porque lo que según nuestra experiencia, lo que hemos visto es que tras un incidente, bueno, pues al final, digamos, todo acaba saliendo a la luz. Al final, si hemos dado una información que no es exacta, que no es completa o que directamente no es verdadera, al final las repercusiones pueden ser muy importantes al medio y largo plazo. ¿De acuerdo? Esta comunicación también debe ser rápida y efectiva. Es decir, estamos en una situación de crisis, es una situación límite. Y por lo tanto, esa comunicación debe estar totalmente dirigida y debe tener prioridad con respecto a cualquier otras comunicaciones del día a día. ¿De acuerdo? En tercer lugar, esta comunicación debe ser periódica y bidireccional. Es decir, no podemos quedarnos en una primera intervención, un primer comunicado y olvidarnos ya de nuestro compromiso, por ejemplo, con nuestros clientes, ¿no? Bueno, esa información debe ser actualizada periódicamente para que todas estas personas, pues al final estén con la máxima información posible según decida la compañía. Y por supuesto, al igual que transmitimos esa información, debemos controlar o hacer seguimiento de la información que pueda estar, por ejemplo, en medios de comunicación o en redes sociales que veremos más adelante. Y en cuarto lugar, algo muy importante es que la información y la comunicación debe ser uniforme, debe estar alineada y debe estar controlada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, durante una situación de crisis, seguramente, si es una crisis de entidad, se van a producir una serie de flujos de comunicaciones, bueno, pues de diferentes departamentos, diferentes responsables, ¿no? Y es posible que para nuestras partes interesadas, pues vamos a transmitir una serie de información que no va a ser la misma, no le vamos a transmitir lo mismo a los clientes que a los proveedores, que por ejemplo a los organismos reguladores, simplemente porque no necesitan cierta información, ¿no? Pero eso no quiere decir que esta comunicación, esta información no deba estar alineada con la estrategia y las decisiones de nuestra empresa, ¿de acuerdo? Lo que no es deseable es que, bueno, se establezcan flujos de información no controlada que puedan dar información que en ese momento pues no sepamos qué se está hablando o directamente no queramos compartir dependiendo qué partes interesadas, ¿no? Y por supuesto debemos controlar los tiempos en que se hace cada comunicación e intentar llevar el mayor registro posible. Bien, ¿cómo se relacionan estas comunicaciones de crisis con respecto a todas nuestras partes interesadas? Aquí tenemos un resumen de las principales partes, digamos, externas, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues que tienen interacción con nuestra comunicación. Una parte interesada, un stakeholder, no es más que las personas o entidades, sociedades, organizaciones, etcétera, que pueden verse afectadas o que afectan a nuestra gestión de la crisis, ¿de acuerdo? Y a nuestro negocio, evidentemente. Bien, ¿qué debemos tener en cuenta con respecto a estas partes interesadas antes de que se produzca un incidente o una contingencia?
Bueno, en primer lugar, debemos establecer sus necesidades y expectativas de comunicación, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, también la asignación de responsabilidades para establecer esa comunicación. No va a ser seguramente el mismo responsable de establecer una comunicación con nuestros clientes que con los organismos regulatorios, posiblemente, o con nuestros proveedores. Dependerá del evento, de la criticidad, de la parte interesada, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué necesidades y expectativas pueden llegar a tener, por ejemplo, nuestros clientes o nuestros proveedores? Bien, pues nuestros clientes seguramente, bueno, pues si tienen un servicio contratado con nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo, somos una empresa de telecomunicaciones y aportamos servicios de móvil y datos, ¿no? De telefonía y datos. Bueno, pues nuestros clientes, en caso de verse interrumpido este servicio, pues querrán ver en qué momento se restablece el servicio, ¿no? E estar informados sobre, sobre los motivos de por qué se ha producido ese incidente. En cuanto a los proveedores, lo que querrán saber será, bueno, pues si ha sido un incidente tecnológico, pues estos proveedores críticos que deben ayudarnos a volver a nuestra situación inicial, a nuestra situación ya recuperada, bueno, pues tendrán que saber más pormenorizadamente todos los datos sobre el incidente y demás, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, servicios de emergencia o familiares de personas afectadas, ¿no? Esto podría ser, por ejemplo, cambiando de incidente, tener una crisis relacionada, pues, por ejemplo, en una industria química, en una industria del sector farmacéutico, por ejemplo. Bueno, pues un incidente, como puede ser un fuego, puede ser una explosión, y evidentemente se debe avisar, o las personas responsables deben avisar a los servicios de emergencia mediante los canales adecuados. Evidentemente, a los clientes, por una indisponibilidad, podremos avisarles mediante email, un portal, redes sociales, o por ejemplo, pero sin embargo a los servicios de emergencia la comunicación debe ser eficaz, debe ser muy rápida, ¿no? Y con una información muy concreta. Y igual con las familiares y personas afectadas, van a una persona, un familiar cuya persona se haya visto afectado por incidente, pues agradecerá seguramente saber la información por parte de, bueno, pues de los responsables de la empresa antes que verlo, por ejemplo, en redes sociales, ¿verdad? En cuanto a medios de comunicación y usuarios de redes sociales, en esta charla tenemos dos apartados concretos para tratar estos temas debido a la gran repercusión que tienen en nuestros días. Y bueno, el último ejemplo de comunicación externa con una parte interesada externa sería los organismos regulatorios. Puede ser que nuestra empresa esté sujeta a una serie de, bueno, pues por temas legislativos, a una serie de comunicaciones obligatorias bajo ciertos incidentes, ¿no? Por ejemplo, si estamos declarados como infraestructura crítica. En esos casos, en caso de un incidente de seguridad, debemos informar a estos organismos regulatorios. O bueno, sin ir más lejos, algo que aplica a todas las empresas españolas europeas, la necesidad de comunicar a los organismos regulatorios en caso de un incidente, de una brecha de seguridad relacionada con protección de datos. En España tendríamos que comunicar en un periodo de tiempo establecido si hemos tenido una brecha de seguridad. ¿Vale? Todo esto es conveniente tenerlo predefinido antes de que suceda cualquier incidente. ¿Qué debemos hacer con estas partes interesadas durante la gestión de la crisis y de las comunicaciones? Bueno, en primer lugar, dependiendo del evento o la contingencia, debemos establecer a quién debemos comunicar, ¿de acuerdo? Dependiendo de ese evento, si tenemos una indisponibilidad de servicio, evidentemente avisaremos a clientes, a proveedores, pero no será necesario avisar, por ejemplo, a los servicios de emergencia o familiares de personas afectadas, ¿de acuerdo? La priorización también es importante. Recordemos que estamos en una situación de crisis, debemos ser rápidos y debemos actuar con estas partes interesadas de forma efectiva. Es posible que nos convenga primero hacer las comunicaciones con nuestros clientes para aportar tranquilidad al negocio y luego avisar a los organismos regulatorios. Dependerá siempre del evento en concreto. Debemos, como ya hemos dicho, establecer una periodicidad de comunicación, ¿de acuerdo? Una periodicidad establecida con respecto a cada parte interesada y, por supuesto, hacer seguimiento de las comunicaciones realizadas
y recibidas. Bien, si abordamos el tema de qué debe contener un plan de comunicación externa de crisis, bueno, pues proponemos 8 apartados que creemos que son los mínimos que deberían tener cualquier plan de comunicación externa, ¿de acuerdo? Puede haber mucho más, depende mucho de la naturaleza del servicio o de los posibles eventos disruptivos o de crisis que puedan acontecer. Bien, en primer lugar, proponemos tener el alcance del plan. ¿Qué es el alcance de un plan de comunicación externa? Se trata de definir en qué actividades, qué procesos, qué departamentos, qué entidades, qué oficinas, qué centros se ven afectados por este plan de comunicación externa. Puede ser toda la compañía, toda la empresa o directamente simplemente abarcar determinadas ubicaciones o procesos. En segundo lugar, debe tener especificados los criterios de activación de la crisis o de este plan de comunicación externa de crisis, ¿de acuerdo? No cualquiera, como veremos posteriormente, puede activar cualquier protocolo de crisis ni puede declarar que la compañía está en estado de crisis, ¿de acuerdo? En tercer y en cuarto lugar, las responsabilidades. Las responsabilidades tanto para la toma de decisiones como para las personas que van a establecer las comunicaciones con nuestras diferentes partes interesadas. ¿De acuerdo? En quinto lugar, información sobre los contactos y métodos de comunicación. Debemos establecer o tener al alcance de nuestra mano todos esos contactos con los que tenemos que realizar comunicación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tenemos los contactos, somos una empresa grande y tenemos contactos con respecto a los medios de comunicación, determinados interlocutores, está bien que los tengamos o bien establecidos en el plan de comunicación directamente o hacer referencia a dónde podemos encontrar todos estos contactos. ¿De acuerdo? Seguimiento y escalado. La comunicación externa de crisis, hemos dicho que es bidireccional y, por supuesto, al igual que vamos a intercambiar información al exterior, bueno, pues nuestros organismos de decisión, nuestros responsables, van a querer información actualizada de qué se está diciendo sobre la compañía en este periodo de contingencia, ¿no? Bueno, pues eso entra también parte de lo que es la comunicación externa. ¿De acuerdo? Bien, la comunicación de finalización de crisis. Igual que tenemos criterios de activación, también debemos especificar la forma de proceder para la cancelación o la finalización del estado de contingencia. Y por último, aconsejamos que haya una serie de plantillas de comunicación. No quiere decir que estas plantillas deban utilizarse per se, ¿de acuerdo? Es simplemente a modo de, bueno, de ejemplo de lo que se pretende que sean una serie de comunicaciones al exterior. Evidentemente, para cada crisis, para cada evento o incidencia, se deberá adaptar estos comunicados. Bien, si entramos en detalle de algunos de estos apartados que hemos visto anteriormente, por ejemplo, podemos entrar a detallar la definición de responsabilidades, ¿de acuerdo? Por un lado, el comité de crisis. El comité de crisis es el máximo organismo dentro de la organización en la decisión, en la toma de decisiones durante una crisis, ¿de acuerdo? En la siguiente diapositiva entraremos un poco más en detalle. Simplemente comentar que puede haber integrantes permanentes, es decir, integrantes formales del comité de crisis y también dependiendo del escenario o de la contingencia, bueno, pues se puede requerir la participación de terceros, ¿no? Por ejemplo, los ejemplos que hemos puesto anteriormente, en el caso de encontrarnos ante una explosión, un fuego, con personas afectadas, seguramente necesitemos la intervención de nuestros responsables de prevención de riesgos laborales o en el caso de por ejemplo, una indisponibilidad tecnológica, necesitaremos que el director de IT, por ejemplo, nos reporte información. Bien, además del comité de crisis, tenemos otros responsables, ¿de acuerdo? Que son importantes de cara a la comunicación. Por un lado, tenemos los responsables de la decisión de las comunicaciones, es decir, qué se debe comunicar, a quién se debe comunicar, cuándo se debe comunicar, cada cuánto hay que actualizar esa comunicación, ¿vale? Eso debe estar previamente establecido.
Y por otro lado tenemos nuestros contactos formales dependiendo qué parte interesada va a ser informada, ¿no? Por ejemplo, tenemos el contacto con equipos de emergencia. Puede ser el responsable de recursos humanos o puede ser el responsable de prevención de riesgos, por ejemplo. Por otro lado, tenemos al responsable de contacto de medios de comunicación o de seguimiento en redes sociales y la web, ¿no? Por ejemplo, nuestro community manager, ¿no? También debemos establecer el contacto con ciertas autoridades, ¿de acuerdo? Como hemos especificado antes, si tratamos de una infraestructura crítica, pues a lo mejor es el responsable, el director de seguridad el que debe hacer el contacto y, sin embargo, si es otro tipo de incidente, a lo mejor es directamente el departamento legal, por ejemplo. Y, evidentemente, establecer el resto de contacto con los stakeholders. Otras figuras importantes son las personas, los que llamamos las personas de backup, identificación de sustitutos. En caso de que los responsables principales no estén disponibles, bueno, pues para gestionar las comunicaciones debemos tener previamente ya identificados a estos sustitutos. Es decir, no es recomendable, bueno, pues hacerlo en el momento de la crisis, ¿no? Improvisar con quién se va a encargar de qué comunicaciones en un estado de crisis, ¿no? A modo de ejemplo, en Madrid, como muchos sabréis, en agosto todo el mundo se va de vacaciones. Imaginemos que hay una contingencia también en este ejemplo de empresa de telecomunicaciones y, bueno, pues hemos dejado de dar servicio a, bueno, pues a un montón de clientes, ¿no? Bueno, pues tenemos que asegurarnos que en el caso de que se produzca, bueno, pues esta contingencia en un mes en el que nuestros responsables principales, posiblemente muchos de ellos, no están operativos, identificar a estos sustitutos que pueden hacer estas funciones. Y por último, importante es la competencia. Es decir, no cualquiera puede pertenecer a nuestro comité de crisis, no cualquiera puede tomar las decisiones de las comunicaciones, no cualquiera puede ponerse en contacto y no cualquiera puede ser el sustituto para estas responsabilidades, ¿de acuerdo? Deben tener una serie de competencias, competencias entendidas desde el punto de vista de la formación, los conocimientos, el conocimiento de su área, conocimiento, bueno, de la organización, del sector, por supuesto, experiencia también, ¿de acuerdo? Bien. Habíamos hablado del comité de crisis y debido a su importancia, pues entramos un poco más en profundidad. Hemos dicho, es el máximo organismo dentro de una crisis y toma las decisiones estratégicas de alto nivel necesarias, ¿de acuerdo? Por otro lado, es el organismo dentro de la empresa que activa la crisis, decide cuándo se activa la crisis o cuándo no es necesario activarla, activa o da lugar a la implementación, a la actuación de diferentes protocolos previamente establecidos, asume las responsabilidades y toma las medidas necesarias y, por supuesto, no tiene que dar, digamos, explicación, no responde ante nadie, por así decirlo, en esta materia, si acaso con respecto al director general, si no forma parte del comité de crisis y a los dueños de la empresa. Pero no hay nadie más que tenga más autoridad que el comité de crisis en esos estados de contingencia. Y finalmente, el comité de crisis debe asegurar que la información, que los recursos necesarios para establecer la información pues son asignados y que estas comunicaciones se están realizando durante esa crisis. ¿De acuerdo? Bien, como hemos dicho anteriormente, al igual que la activación de la crisis, es el propio comité de crisis el que decide cuándo se puede declarar ese estado de contingencia como finalizado. Bien, hemos hablado de las responsabilidades y me gustaría hablar ahora de los criterios de activación. ¿De acuerdo? ¿Cuándo debemos activar un plan de crisis o un plan de comunicación de crisis en nuestra compañía? Bueno, normalmente se utilizan dos aspectos para esta decisión, que debe estar previamente establecido. ¿De acuerdo?
Por un lado tenemos una dependencia con respecto al escenario de crisis que se esté dando en ese momento. Por ejemplo, podemos tener una indisponibilidad o un problema en la tecnología o en la información, ¿de acuerdo? No somos capaces de dar servicio o nuestros sistemas internos están parados, por la razón que sea, ¿no? Ese sería un escenario a tener en cuenta. Otro escenario sería cuando hablamos de indisponibilidad o de incidentes relacionados con personas, ¿de acuerdo? Puede ser personal crítico, es decir, personal cuya actividad es necesaria, muy necesaria para el desempeño, el buen desempeño de nuestras actividades y servicios. O puede ser indisponibilidad o incidentes masivos con personas, como es el caso de una explosión o un fuego. En tercer lugar, podríamos tener las instalaciones, entendiendo instalaciones como centros, oficinas o también maquinaria o equipamiento, ¿de acuerdo? Si tenemos una línea de producción que sufre una avería, evidentemente podemos, a lo mejor debemos activar nuestro estado de crisis. Y por último, ya hemos hablado de ellos, serían los proveedores críticos. Puede ser que tengamos una gran dependencia con respecto a alguno de nuestros proveedores a la hora de la prestación de nuestros servicios o la realización de determinadas actividades. En caso de que estos proveedores no estén disponibles por cualquier tipo de razón, podríamos necesitar de la activación de nuestros planes de comunicación. Ese sería el primer criterio y conjuntamente tendríamos el criterio de activación por umbrales. Es decir, por ejemplo, en función del número de clientes o personas afectadas, ¿vale? Yo puedo, por ejemplo, tener una indisponibilidad de mis servicios, pero a lo mejor solo afecta a un barrio de un determinado pueblo o de una determinada ciudad, que simplemente, bueno, pues lo solucionaremos al cabo del tiempo y no va a tener una repercusión mediática ni en nuestros clientes importantes, ¿no? Pero también puede ser que yo esté dejando de dar servicio a una provincia entera, ¿no? Bueno, pues eso sería uno de los criterios para la activación. También el tiempo de indisponibilidad, si vamos a estar sin dar servicio o ejecutar determinadas actividades durante un determinado periodo de tiempo, preveemos que va a ser más largo de lo que querríamos y debemos convocar al comité de crisis y establecer una serie de comunicaciones. También los incumplimientos legales o contractuales pueden ser necesarios la activación de las comunicaciones externas o ya hemos dicho que el comité en esta materia es el máximo responsable y tiene capacidad de decisión de la activación de la crisis en función de la información que maneje, independientemente de los escenarios o de los umbrales. Bien, otra parte importante dentro del plan de comunicación externa de crisis que hemos visto anteriormente es el reporting y el escalado de la información, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho que la relación con nuestras partes interesadas en cuanto a comunicación externa, debe ser bidireccional, ¿vale? Al igual que nos aportan información, nosotros debemos darles información y toda esta comunicación debe ser actualizada. Para que esta comunicación externa sea eficaz, debemos tener una comunicación interna en nuestra organización efectiva, muy efectiva. Es decir, si yo estoy constantemente en esa situación tan límite, informando, dando datos erróneos o pequeñas pinceladas o poca información, porque no me está llegando esa comunicación o esa información por parte de mis propios departamentos, bueno, pues la comunicación externa jamás va a poder ser efectiva. ¿De acuerdo? Segundo lugar, para el reporting y el escalado de información siempre hay que tener en cuenta que las decisiones tanto del comité como del resto de responsables deben basarse en la información que se está manejando. ¿De acuerdo? La especulación y la improvisación, sobre todo en estos casos tan límites, no suelen ser buenas consejeras. Y por último tendríamos como ya hemos hablado, esa interacción, ese feedback, esa actualización de la comunicación con nuestras partes interesadas. Vamos a recoger toda esa información externa,
de clientes, de usuarios de redes sociales, de los medios de comunicación, y toda esa comunicación, toda esa información es necesaria recopilarla para, bueno, escalarla también internamente y que se puedan tomar las mejores decisiones en esas situaciones. Bien, como habíamos dicho, íbamos a entrar un poco más en detalle en un par de partes interesadas, ¿de acuerdo? Por un lado, en cuanto a los medios de comunicación se refiere, y por otro lado, con las redes sociales, ¿de acuerdo? Evidentemente, la relación con los medios de comunicación, este apartado no aplica o no aplicaría tanto a todas las empresas, ¿de acuerdo? Si yo tengo una empresa, evidentemente, de pocas personas, es bastante seguro que aunque yo sufra cualquier tipo de incidente, no trascienda demasiado y no llegue a los medios de comunicación en ese sentido, ¿de acuerdo? Bien, pero para las grandes empresas siempre es importante, bueno, pues tener una buena relación con estos medios. En primer lugar, lo que deberíamos hacer es priorizar los medios durante una situación de crisis, es decir, qué medios deben ser informados directamente y en qué orden de prioridad, ¿de acuerdo? Por otro lado, una práctica interesante es tener identificados y tener una relación previa con los diferentes contactos con estos medios de comunicación. Es decir, tener identificados previamente estos interlocutores y conocerlos de alguna forma. Es decir, puestos a contar la noticia, que la cuente alguien que conozcamos previamente. De tal forma que podamos, si bien no elegir todo lo que se va a contar ni la forma, bueno, pues que podamos presionar o dar nuestra información de forma directa. Ya sabéis que según cómo se cuente una noticia, puede ser más o menos negativa. En tercer lugar, lo que proponemos es siempre anticiparse a las preguntas. Durante una situación de crisis, bueno, hay una serie de preguntas que pueden hacer los medios de comunicación, pueden plantearte, que puedes preparar previamente, ¿de acuerdo? Hay muchas que no se pueden prever, pero otras sí que podemos prepararlas, sí que podemos recopilar cierta información. Por ejemplo, en el caso de esa explosión en un centro químico, por ejemplo, o ese fuego, hablamos con los medios de comunicación, evidentemente nos preguntan qué ha pasado y los motivos. Y, por ejemplo, nos pueden preguntar si es que ese incidente con diferentes personas, heridos, se ha producido porque no estamos respetando y no cumplimos con las medidas de seguridad en materia de prevención de riesgos laborales, ¿no? Si nos hemos preparado esa pregunta, podremos contestar, por ejemplo, con las medidas de seguridad que se establecen de forma regular, con las iniciativas de prevención, con las acciones de formación y concienciación periódicas que hacemos, con las inspecciones regulares y las auditorías a las que nos sometemos de forma voluntaria o no, y otra serie bueno, de cuestiones, por ejemplo, si estamos certificados en alguna norma sobre riesgos laborales, ¿no? Sin embargo, si improvisamos la respuesta, si no nos la hemos preparado previamente, si bien podremos responder de alguna forma, posiblemente no tengamos toda esa información y no podamos responder de forma tan efectiva. Por último, al igual que con otras partes interesadas, el seguimiento de los medios de comunicación es de vital importancia, ¿de acuerdo? Seguir la información de los medios para dar una respuesta apropiada en el tiempo. Si nosotros detectamos que se está dando una información que no es real o que, bueno, está un poco desviada de lo que realmente ha sucedido o se ha amplificado, ¿no? Se ha magnificado, bueno, pues debemos corresponder y debemos actuar y comunicar en consecuencia para que el mismo medio de comunicación u otros incorporen la información más exacta y veraz. Esto con respecto a los medios de comunicación, y pasaríamos a, digamos, otra entidad, otras partes interesadas que han tomado muchísima importancia en las crisis en los últimos años, y no son más que los usuarios de las redes sociales. Ese gran amigo, normalmente, pero también enemigo en puede llegar a ser un gran enemigo en estas situaciones.
De hecho, como sabéis, puede ser una fuente de oportunidades, pero en situaciones de contingencias se ha demostrado que una mala gestión de estas redes sociales en situaciones de crisis puede tener un impacto mediático gravísimo que incluso pueda tener repercusiones peores que la propia contingencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, debemos gestionarlo adecuadamente. En primer lugar, lo que deberíamos hacer, lo que proponemos es monitorizar la marca. ¿De acuerdo? Es imprescindible saber en cada momento, a tiempo real, qué se está diciendo en las redes sociales, en la web, etcétera, sobre nuestra marca. En general y mucho más en un escenario de crisis. ¿De acuerdo? A día de hoy existen varias herramientas, muchas herramientas, también gratuitas para pequeñas empresas, para monitorear las redes sociales. ¿De acuerdo? En segundo lugar, la gente piensa que se debe ser rápido en la respuesta. Nosotros creemos que se debe ser rápido en la decisión. Es decir, siempre hay que ser el primero en decidir. Pero eso no implica que la decisión sea la de comunicar el primero. ¿De acuerdo? Puede ser que comunicar el primero, con esa transparencia, yo normalmente aconsejo siempre la transparencia en las comunicaciones al exterior, bueno, pues sea una buena decisión, ¿no? Pero también podemos tener el escenario contrario, que, bueno, pues por diferentes motivos. Puede ser porque nos falta información o no conocemos los detalles del incidente o de cierta información o de por qué se ha producido una contingencia, ¿no? Y no queramos dar información sin tener todos esos datos, ¿no? O, por ejemplo, si la incidencia afecta o la crisis afecta a muchas empresas o a nivel mundial, ¿no? Ha pasado anteriormente. Bueno, pues a lo mejor no queremos ser los primeros, eso siempre hay que valorarlo, por miedo a que esa contingencia o ese incidente se relacione en el futuro con nuestra marca. ¿Vale? O, por ejemplo, si vemos un comentario en una de las redes sociales y directamente contestamos para desmentir esa noticia sin dar valor a si ese comentario en general se ha seguido o tiene repercusión. Posiblemente por el hecho de haberle dado importancia, de haber contestado, podemos llegar a darle más trascendencia de la que hubiera tenido si no lo hubiéramos hecho. ¿De acuerdo? En tercer lugar, bueno, en ocasiones en las redes sociales, como sabréis, bueno, pues amparados en el anonimato de las redes sociales, los usuarios, digamos que se expresan de una forma y se atreven a decir ciertas cosas que evidentemente en persona normalmente no dirías, ¿no? Entonces, lo que proponemos siempre o el consejo es mantener la calma, ya que una contestación inapropiada, una ironía mal utilizada en redes sociales puede amplificar las repercusiones de esos comentarios, ¿no? Y por último, importantísimo, se ha demostrado que es increíblemente importante, es controlar al personal interno. Es decir, esto está un poco alineado con la parte que hemos hablado de que toda la información que salga de la empresa debe ser uniforme, ¿vale? Si nosotros establecemos nuestro flujo de información al exterior de una forma unificada con unos canales oficiales, bueno, y no controlamos a nuestro personal interno, las repercusiones pueden ser gravísimas. ¿De acuerdo? Si nuestro personal interno, si no hemos establecido previamente nuestros controles o nuestras acciones de concienciación necesarias para que el personal sea consciente de las repercusiones que puede tener esas comunicaciones por su parte, bueno, pues puede darse situaciones graves. ¿De acuerdo? Por ejemplo, antes de cualquier incidente podríamos establecer acciones de formación, de concienciación, estableciendo las repercusiones que pueden tener esas acciones para la empresa e incluso para los propios empleados. Ya sabemos que existen códigos de conducta, etcétera. Y bueno, y durante la situación de crisis sería recomendable siempre recordar a nuestro personal interno que la información confidencial y la información de nuestra contingencia es de carácter privado y no debe salir al exterior, ya sea a través de nuestros responsables o mediante
megafonía, etcétera. Bien, ya hemos hablado del plan de comunicación. ¿Cómo aseguramos que el día de mañana, cuando tengamos que utilizar nuestros planes de comunicación externa en crisis, van a ser efectivos? Bueno, pues proponemos varias iniciativas. Por un lado, tenemos las pruebas y ensayos, ¿de acuerdo? Esto es simplemente realizar simulaciones o pruebas en entornos controlados, ¿no? Para el día de mañana poder estar preparados. Por nuestra parte, consideramos que es una necesidad básica, ¿de acuerdo? No consideramos que deba ser algo opcional, ¿de acuerdo? No sé si os ha pasado, seguro que sí, el hecho de contarle alguna información a una persona, que esta persona se la cuenta a una tercera persona, a una cuarta, y que luego te vuelva esa información totalmente diferente a la primera información que habías contado. Pues eso es lo que suele ocurrir con cualquier instrucción, con cualquier procedimiento y con cualquier plan o protocolo de comunicación. Lo que quiero decir es que la dificultad para cumplir instrucciones se amplifica, se multiplica cuando interviene demasiada o mucha gente, ¿no? Entonces, por lo tanto, para que eso no suceda, para disminuir la probabilidad de que eso suceda, las pruebas deben ser obligatorias. Evidentemente, existen muchos tipos de pruebas, ¿vale? Podemos tener las pruebas de escritorio, es decir, juntarnos diferentes responsables, simular una situación, realizar una serie de comunicaciones, una serie de decisiones, simular que hay problemas adicionales durante esa contingencia, etcétera, ¿no? Y otro tipo de pruebas un poco más ambiciosas podrían ser el incluir nuestras pruebas de comunicación dentro de otras pruebas de otros departamentos. Por ejemplo, nuestro departamento de tecnología de la información quiere simular bueno, que nuestro centro de procesamiento de datos, nuestros servidores principales, se han caído y hemos dejado de dar un servicio concreto, ¿no? Bueno, pues se pueden incorporar nuestros protocolos de comunicación y establecer una prueba pues lo más real posible. En tercer lugar, bueno, pues proponemos tener siempre un programa de pruebas. ¿Por qué? Porque el programa de pruebas obliga a realizarlas. Si yo no tengo nada por escrito, nada aprobado, no lo he escalado, no me comprometo a nada, estoy seguro de que la mayoría de las empresas no realizan esas pruebas. ¿De acuerdo? No las van a realizar. ¿Por qué? Porque en el día a día el negocio demanda otras acciones y otras actividades. En el momento en que yo establezco un plan de pruebas, un programa de pruebas, y establezco los criterios de los plazos, los responsables, los criterios de aceptación, quién aprueba esas pruebas, ¿de acuerdo? Ya pueden ser 1, 2, 3 pruebas anuales de comunicación, las que fueran, ya me estoy obligando a realizarlas, ya se va a ver, hay gente que va a saber si esas pruebas se van a realizar, se han realizado o no se han realizado, ¿de acuerdo? Y por último, evidentemente, para todas nuestras pruebas y programas con respecto a la comunicación, debemos medir los tiempos en los que se hacen esas comunicaciones, se deben evaluar esos resultados y, por supuesto, se debe proceder a la corrección de errores. Y eso se enlaza con esta diapositiva, que son las lecciones aprendidas para la mejora. ¿De acuerdo? No nos sirve de nada establecer un programa de pruebas si no vamos a luego a aprender de nuestros errores y a corregirlos. ¿De acuerdo? Ya sea en un programa de pruebas o sea con una crisis real. Siempre tenemos que hacer un ejercicio de valoración de qué tal lo hemos hecho. ¿De acuerdo? Entonces, aquí proponemos que normalmente que las empresas vean una crisis como una oportunidad. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que una crisis no siempre vas a poder evitarla. De hecho, la mayoría de las empresas al cabo de su vida útil sufrirán algún tipo de crisis, de incidente de entidad, ¿no? Pero siempre puedes salir fortalecido de esa crisis. Es decir, si yo aprendo, el día de mañana, si vuelvo a tener otro incidente, otra contingencia, actuaré posiblemente mucho mejor que la primera vez. ¿De acuerdo? Por otro lado, debemos reconocer los errores que hemos cometido
y detectar las posibles mejoras. Esto es tan fácil y tan difícil como ser humilde con lo que se ha realizado mal, reconocer esos errores y aprender de ese fracaso. Evidentemente puede ser que nuestros errores se deban a que no hemos seguido nuestro plan de comunicación. Bueno, cada uno ha ido por su lado, nos ha seguido nuestros protocolos y evidentemente no ha sido una comunicación efectiva. Pero también puede ser que hayamos seguido el plan perfectamente y sin embargo nuestra comunicación externa y otros procesos de crisis no hayan sido eficaces, ¿de acuerdo? En tal caso, lo que debemos hacer es actualizar nuestros planes. No debemos, digamos, conformarnos con planes de hace mucho tiempo que no se actualizan, cambia la empresa, cambian los clientes, la empresa crece, los departamentos se reestructuran y, sin embargo, los planes de comunicación no se tocan. No, hay que ir mejorándolos con el tiempo. Y, finalmente, una de las mejoras, bueno, pues puede ser, además de por actualización de los planes o bueno, de seguir el plan establecido, también la reasignación de responsabilidades. Ya hemos hablado de las competencias. Es posible que hayamos dado una serie de responsabilidades a ciertas personas que, por la razón que sea, no cumplan con esas competencias, porque no quieran seguir el plan de comunicación, porque acaben de incorporarse a la empresa y no conozcan sus procesos y actividades o porque no tengan los conocimientos necesarios, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas mejoras también deberían plantearse. Y aquí os proponemos una serie de malas prácticas en lo que es en la comunicación de crisis se refiere. Hay muchas, evidentemente, pero digamos que la mayoría son bastante obvias. Por ejemplo, una mala práctica puede ser no realizar pruebas, ensayos y simulacros de situaciones de crisis. Esa es evidente. Así que hemos recopilado 4 malas prácticas que posiblemente no sean tan directas, ¿no? de ver. Por un lado, tenemos el silencio como solución por defecto, ¿de acuerdo? Lo que se conoce como la estrategia del avestruz. Yo me quedo con la cabeza debajo de tierra, no me quiero enterar de nada, espero a que todo se solucione, que el día de mañana a lo mejor la gente ya no se acuerda, ¿no? Si bien el silencio, el no informar puede ser una opción en determinadas crisis, que sea la solución por defecto no es nada recomendable, porque bueno, la experiencia nos hace ver que las crisis se recuerdan y se asocian a determinadas empresas y marcas. Por otro lado, ser el último en dar respuesta de forma por defecto no es recomendable, porque da la impresión, llegar a dar la impresión de intentar ocultar la información, de no ser serios, de no afrontar las consecuencias, ¿no? Pero posiblemente, en ocasiones, como ya hemos indicado, ser el primero en comunicar tampoco sea la mejor opción. Si bien siempre hay que intentar ser transparente, dar la información de forma eficaz, esa información se debe decidir en qué momento debe darse. También el enfoque exclusivo a clientes. Imaginemos que estamos obsesionados con dar un buen servicio a nuestros clientes, evidentemente, y en esa situación de crisis solo contactamos con los clientes, mantenemos toda esa información actualizada del progreso, etcétera, y eso está bien, evidentemente, pero no en detrimento de la información y la comunicación que se debería incorporar a otros agentes, a otras partes interesadas, como pueden ser los organismos regulatorios, ¿vale? O nuestros proveedores o los medios de comunicación. Y bueno, la cuarta mala práctica sería, digamos, tener como objetivo llevar la razón, ¿de acuerdo? Discutir y decir que nosotros lo hemos hecho todo bien y no dar nuestro brazo a torcer. Es posible que en la crisis y más en las comunicaciones no se haya acertado en todos los pasos que se han decidido dar, ¿no? Bueno, pues llegado ese momento y si no queda más remedio, el no obsesionarse con llevar la razón, el rectificar puede ser una mejor opción que el seguir
intentando llevar la razón en ese aspecto. Y por último, en el caso de cómo mejorar o cómo tener un buen desempeño de nuestras comunicaciones externas, asegurar esa eficacia de nuestras comunicaciones externas, las empresas pueden recurrir a la automatización de su gestión de crisis y de sus comunicaciones. ¿De acuerdo? Evidentemente, esto puede pasar, normalmente pasa, por la obtención de un software que centraliza, automatiza y monitoriza todas estas decisiones y comunicaciones. En Audisec tenemos un desarrollo que se llama Global Suite, un software llamado Global Suite, que permite la gestión no solo ya de seguridad de información o de protección de datos o de la propia continuidad de negocio, sino también de la gestión de crisis y las comunicaciones en estado de crisis, ¿de acuerdo? Entre los beneficios, lo que podemos tener con un software centralizado es, bueno, pues que se agiliza tanto la activación de la crisis como las comunicaciones relevantes, ¿de acuerdo? Lo que en otros momentos o si, digamos, sin tener este software nos llevaría más tiempo, con un software eso se centraliza y mediante un par de clics podemos informar a muchísimas personas sobre la activación de esa crisis o sobre determinadas acciones o la implementación de diferentes protocolos de comunicación. Por otro lado, permite centralizar el seguimiento y también poder consultar toda la información y todas las acciones que se han ido registrando. Evidentemente, asegurar la trazabilidad, algo importante de cara a que el día de mañana haya inspecciones o haya cualquier tipo de auditoría o se quieran conservar esos datos. Global Suite también permite la programación de pruebas y ensayos, es decir, tener un entorno para la simulación de un estado real de crisis. Y por último, y ligado con las lecciones aprendidas, también proporciona el posible registro de desviaciones, de nuestras desviaciones, hallazgos, no conformidades, acciones correctivas, preventivas o de mejora. ¿De acuerdo? Bien. ¿Con qué quiero que nos quedemos de esta ponencia, ¿no? En primer lugar, en que una buena comunicación externa minimiza o suele minimizar consecuencias impredecibles, ¿de acuerdo? Por otro lado, ya hemos visto que se deben establecer una serie de jerarquías y de autoridades y responsabilidades para que las comunicaciones sean eficaces. Los protocolos de comunicación deben estar actualizados, deben ser reales y adaptarse a la realidad de la empresa. Y, por supuesto, deben ser conocidos. De nada sirve que yo tenga el mejor plan de comunicación externa si solo lo conozco yo. ¿De acuerdo? En cuarto lugar, hemos visto la necesidad de realizar un programa de pruebas anual y realizar una serie de pruebas y documentarlas adecuadamente con respecto a la comunicación externa y aprender de nuestros errores, ya sea en esas pruebas o en una situación real de contingencia. Y por último, bueno, pues todas las empresas deberían valorar si les conviene automatizar mediante herramientas pues, determinados procesos de la gestión de crisis y la comunicación externa en una situación de crisis. ¿De acuerdo? Y bueno, por mi parte nada más, agradeceros vuestra atención y la oportunidad de hablar con vosotros y estoy a vuestra disposición para cualquier tipo de duda o comentario que podáis tener. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Tenéis alguna pregunta Gracias a vosotros. para Carlos? Si no tenéis ninguna en directo, ¿vale? Podréis hacérnosla llegar y se la trasladaremos a Carlos. Y como sabéis también, los webinars son grabados y podéis acceder dentro de poco a las preguntas que se las contestéis correctamente para conseguir los CPs correspondientes. Si no tenéis ninguna pregunta, Carlos, muchísimas gracias por la charla. De verdad ha sido un placer poder escucharte y poder contar contigo y
y aprender con todo lo que nos has contado de gestión de crisis en ciberseguridad. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Encantado. Chao. Hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.